Smile and Learn. Hola a todos, bienvenidos a mi espectáculo, Locura Científica. Hoy vamos a aprender muchas cosas sobre la electricidad. Muchas gracias. Tenemos varias actividades geniales planeadas, incluyendo algunos experimentos. Así que, preparaos para un increíble episodio sobre electricidad. Para la primera parte del espectáculo, vamos a pedir a niños de todo el mundo que nos expliquen lo que saben sobre la electricidad. Conectamos con nuestro primer amigo. Hola, la electricidad es algo que necesitamos para dar energía a nuestros aparatos electrónicos como televisiones o mi guitarra eléctrica. Antes de que la electricidad fuera descubierta, las personas solían utilizar velas para alumbrarse. Ahora, con solo pulsar un interruptor, iluminamos nuestra casa en un instante. Además, con la electricidad podemos hacer que funcionen trenes eléctricos o las atracciones de un parque temático. Mi profesora nos contó que podemos crear electricidad usando la energía de recursos naturales como el agua, el petróleo o incluso el sol. Gracias, chicos. Muy interesante lo que nos contáis. Entonces, la electricidad es un tipo de energía que utilizamos para, por ejemplo, encender la luz o usar nuestros aparatos electrónicos. La electricidad se ha convertido en algo tan importante en nuestras vidas que no podemos imaginarnos viviendo sin ella. Como decía nuestro último amigo, la electricidad puede obtenerse de maneras muy diferentes. ¿Quieres saber cómo? Podemos utilizar la energía de recursos naturales como los combustibles fósiles, el viento, el agua y el sol para crear electricidad. Vamos a verlo más en detalle. Los combustibles fósiles como el carbón, el gas y el petróleo son recursos naturales que se encuentran bajo la superficie de la Tierra, que al quemarlos para hervir grandes cantidades de agua, producen un vapor lo suficientemente potente como para hacer girar unas turbinas, que son como una especie de batidoras gigantes. El giro de estas turbinas, conectadas a un generador, produce la electricidad. ¡Ojo! Producir energía de esta forma es muy contaminante. Otra forma de obtener electricidad es utilizando la fuerza del viento, es decir, la energía eólica. ¿Has visto alguna vez estos molinos de viento? Cuando el viento sopla, las aspas del molino giran, que a su vez, en la zona del eje, hace girar un generador que produce electricidad. También se puede obtener energía gracias a la fuerza del agua. Tal vez hayas visto alguna vez una presa como esta. Las presas son un gran muro construido para acumular grandes cantidades de agua. Este agua se deja pasar a través de las tuberías, que gracias a la presión hace girar una turbina que activa un generador produciendo así electricidad. A esta energía se le llama hidroeléctrica. Por último, hablaremos de la energía que se puede obtener a través del sol, es decir, la energía solar. Cuando hace un día soleado, los paneles solares captan el calor del sol y lo transforman en electricidad. Los paneles solares pueden estar en edificios, coches, barcos o incluso satélites espaciales. Existen algunas formas más de obtener energía eléctrica, pero estas que te hemos contado son las más comunes. Una vez que la electricidad se crea, se puede transportar de diferentes maneras, como por ejemplo a través de cables que llegan directos a nuestras casas o escuelas, lista para ser utilizada. La electricidad también se puede almacenar en las pilas y baterías que utilizamos en las linternas, mandos a distancia o los teléfonos móviles. ¡Genial! Ahora ya sabemos de dónde viene la electricidad. Es importante entender que la electricidad no debe desperdiciarse. Acuérdate de apagar las luces y otros aparatos eléctricos cuando no estén en uso. En el próximo programa aprenderemos los tipos de electricidad que existen y los circuitos. ¡No te lo pierdas! Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Locura Científica, un programa en el que descubrimos, aprendemos y experimentamos. La última vez que nos vimos aprendimos qué era la electricidad y de dónde venía. Hoy vamos a descubrir los tipos de electricidad y los circuitos. ¿Estáis preparados?
Comenzaremos con un par de preguntas. ¿Alguna vez habéis caminado por una alfombra y después sentido un pequeño calambre al tocar un objeto? ¡Sí! ¿Y alguna vez os habéis cepillado el pelo durante un rato y habéis notado cómo se pegaba al cepillo? ¡Sí! Bueno, pues esto ocurre debido a la electricidad estática, es decir, a la carga eléctrica que se crea cuando se rozan los objetos entre sí. Dejadme explicarlo. Todos los objetos están formados por átomos, que son imposibles de ver porque son súper pequeños. Estos átomos tienen cargas eléctricas distintas, positivas o negativas. Cuando dos objetos se frotan entre sí, estos se cargan de energía. Y las cargas positivas y negativas se mueven, creando un desequilibrio. Este desequilibrio se llama electricidad estática. A veces, la electricidad estática hace que dos objetos se peguen o atraigan entre sí, como el pelo y el cepillo cuando nos peinamos. El cepillo tiene más cargas positivas y el cabello tiene más cargas negativas. Las cargas positivas y negativas se gustan mucho, es decir, se atraen. En cambio, las cargas que son iguales no se gustan nada. Por eso notaréis que los pelos quieren separarse unos de otros. Esto se debe a que cada pelo está cargado negativamente. Cuando dos objetos tienen la misma carga, ya sea positiva o negativa, se alejan o se repelen. Ahora ya sabemos por qué a veces algunos objetos nos dan calambre. Se debe a que pasamos el exceso de carga eléctrica de un objeto a otro. Curioso, ¿verdad? Bueno, ya sabemos qué es la electricidad estática. Veamos qué es la electricidad dinámica. La electricidad estática dura muy poco rato. Obviamente no podemos usarla para cargar nuestros móviles o encender una lámpara. Necesitamos obtener un tipo diferente de electricidad, utilizando los recursos naturales que nos rodean, como os expliqué en el capítulo anterior. La electricidad que recibimos en casa para hacer funcionar nuestros aparatos electrónicos se llama electricidad dinámica. La electricidad dinámica es el flujo de cargas eléctricas. Al igual que el agua fluye en un río, también lo hacen las cargas eléctricas en un cable. Para que las cargas eléctricas fluyan continuamente, necesitamos un circuito. Un circuito es un camino cerrado en el que las cargas eléctricas pueden moverse. Los circuitos tienen dos partes. La primera es una fuente de electricidad, de la que ya hablamos en el capítulo anterior. Y la segunda se corresponde con los materiales que permiten el paso de las cargas eléctricas. Te lo voy a enseñar. Aquí vemos un circuito dentro de esta linterna. Hay dos pilas, que son la fuente de electricidad, y los cables que llevan la carga eléctrica a la bombilla. Si enciendo el interruptor, las cargas eléctricas empiezan a fluir por los cables y la bombilla emite luz. Si apago el interruptor, las cargas eléctricas dejan de fluir y la bombilla no emite luz. Esto funciona como un puente levadizo. Cuando se bajan sus partes, los coches pueden volver a circular. Lo mismo ocurre con las cargas eléctricas en un circuito. Muy bien, chicos. Ahora que hemos aprendido todo sobre los tipos de electricidad y los circuitos, vamos a ver qué recordáis. Un desequilibrio de cargas positivas y negativas entre dos objetos se llama... ¡Electricidad estática! Electricidad estática, eso es. Y la carga eléctrica que fluye se llama... ¡Electricidad dinámica! Electricidad dinámica. Muy bien. ¡Gran trabajo! Nos vemos en el próximo programa, no os lo perdáis. ¡Hasta luego! Bienvenidos a Locura Científica. En el programa de hoy aprenderemos más cosas sobre la electricidad. Crearemos un circuito eléctrico y veremos qué son los materiales conductores y los materiales aislantes. ¿Estáis preparados? Empezaremos construyendo un circuito eléctrico.
que como sabéis es un camino cerrado para que las cargas eléctricas puedan fluir. Necesitaré 2 cables, una bombilla y una pila. Uniremos un extremo del cable a la bombilla y el otro extremo a una de las lengüetas de la pila. Repito los mismos pasos con el otro cable y ¡voilá! Acabamos de crear un circuito eléctrico. Las cargas eléctricas fluyen desde la pila a la bombilla a través de los cables y gracias a esto se enciende la bombilla. ¿No es impresionante? Si corto este circuito, la corriente eléctrica deja de fluir y la bombilla se apaga. Cuando vuelvo a unir el cable, la bombilla vuelve a encenderse. ¿A qué mola? Hagamos esto más interesante. ¿Y si añado esta cuchara al circuito? ¿Creéis que la bombilla seguirá emitiendo luz? ¡Hagan sus apuestas! ¡Tachán! ¡Se encendió la bombilla! ¡Increíble!, ¿verdad? Al igual que el cobre del interior de los cables, esta cuchara está hecha de metal, y el metal es un gran conductor de la electricidad. La plata, el hierro o el aluminio son ejemplos de metales conductores. Los materiales conductores permiten que las cargas eléctricas pasen a través de ellos y, por lo tanto, son los mejores materiales para añadir a un circuito eléctrico. Pero los materiales conductores no tienen por qué ser solo metales. El agua, por ejemplo, también es un material conductor. Curioso, ¿verdad? Vamos a probar con otro tipo de material. Mira este patito de goma. Si lo unimos al circuito, ¿qué pasará? ¿Se encenderá la bombilla? ¡Oh! La bombilla no se ha encendido. Este patito está hecho de goma. Y la goma es un material aislante. Los materiales aislantes no permiten que las cargas eléctricas pasen a través de ellos. Por eso no se ha encendido la bombilla. Hay otros materiales como el papel, el plástico o el vidrio, que también son aislantes. Como sabéis, la electricidad puede ser muy peligrosa. Por eso, los materiales aislantes se usan para protegernos de ella. Por ejemplo, el exterior de los cables es de plástico y los guantes de los electricistas son de goma. Bueno, creo que ya estaría todo, amigos y amigas. Espero que os hayáis divertido y que a la vez hayáis aprendido muchas cosas interesantes sobre la electricidad. ¡Nos vemos pronto! Bienvenidos otra vez a Locura Científica. En el programa de hoy aprenderemos qué es el magnetismo. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo es posible que los imanes se queden pegados en la nevera y no se caigan? Esto ocurre gracias a una propiedad llamada magnetismo. Veamos en qué consiste. El magnetismo es la propiedad que tienen algunos objetos de atraer elementos metálicos, como por ejemplo el hierro. Como ya sabéis, toda la materia está cargada eléctricamente, y normalmente esta carga es eléctricamente neutra. Es decir, el número de cargas negativas y positivas está equilibrado. Sin embargo, en determinados materiales esto no es así, y ese desequilibrio provoca la atracción o la repulsión entre ellos. Los imanes pueden ser tanto naturales como artificiales, y una de sus principales propiedades es la capacidad de atraer objetos compuestos de hierro y otros materiales metálicos, conocida como magnetismo. Los imanes naturales los encontramos en la naturaleza. Un ejemplo es la magnetita. Los artificiales los fabrica el ser humano a partir de diferentes metales, como pueden ser el hierro o el acero. ¿Y cuáles son las características de los imanes? Acompañadme a descubrirlas. Los imanes poseen dos polos, que normalmente se encuentran en las zonas de sus extremos, y estos generan un campo magnético. Se conocen como polo norte y polo sur. Si acercamos dos imanes por sus polos opuestos, estos se atraen. Es decir, si juntamos el polo norte de un imán con el polo sur de otro, se atraen. En cambio, si juntamos dos polos iguales, se repelen. ¡Qué interesante! Pero los imanes no solo sirven para colgar la lista de la compra en la nevera, sirven para muchas otras cosas más. Veamos algunos ejemplos.
Los dispositivos de almacenamiento de información digital, como los discos duros y las tarjetas de memoria, utilizan propiedades magnéticas para almacenar datos. También las pantallas, altavoces u otros objetos electrónicos tienen imanes en su interior. Están por todos lados. Seguro que alguna vez has visto imanes en los cierres de bolsas y monederos, ¿verdad? Fíjate bien. ¿Sabías que las brújulas funcionan gracias a los imanes? Una utilidad muy importante del magnetismo es la orientación y la ubicación. Esto es posible porque nuestro planeta tiene un campo magnético que abarca desde el núcleo de la Tierra, que está compuesto por metales como hierro y níquel, hasta cientos de kilómetros en el espacio. Este campo magnético cuenta con un polo norte y un polo sur, exactamente igual que los imanes. Es por esto que decimos que la Tierra actúa como un imán gigante, ya que atrae la aguja de las brújulas hacia el norte y nos permite situarnos y desplazarnos sin perdernos. Interesante, ¿verdad? Buen trabajo, amigas y amigos. Espero que os gusten los imanes tanto como a mí. Nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta pronto! Bienvenidos otra vez a Locura Científica. En el programa de hoy aprenderemos un tipo de magnetismo muy especial, el electromagnetismo. Recordemos primero qué es la electricidad. La electricidad es un fenómeno físico que sucede cuando se produce un movimiento de las cargas eléctricas en los objetos, lo que se llama corriente eléctrica. Estas cargas eléctricas pueden ser positivas o negativas. Ahora que ya hemos recordado qué es la electricidad, ¿os acordáis de lo que es el magnetismo? El magnetismo es una propiedad muy interesante que tienen algunos objetos, con la que atraen elementos metálicos como por ejemplo el hierro. Estos objetos se llaman imanes. Pueden ser naturales o artificiales y tienen dos polos magnéticos, el polo norte y el polo sur. ¿Alguna vez habéis utilizado una brújula para orientaros? Este instrumento utiliza una aguja imantada que señala siempre al polo norte magnético terrestre. Esto nos permite ubicarnos en un mapa. ¿Y recordáis qué es un campo magnético? Efectivamente, es el espacio que rodea a un imán en el que actúa la fuerza magnética. Es decir, el espacio en el que el imán es capaz de atraer metales. Ahora ya estamos preparados para aprender qué es el electromagnetismo. ¡Vamos allá! Empecemos con un poco de historia. En el siglo XIX, un científico llamado Hans Christian Ørsted descubrió que al acercar una brújula a una carga eléctrica, la aguja de la brújula se desviaba. ¿Qué creéis que quería decir esto? Eso es, las corrientes eléctricas producen un campo magnético alrededor. ¡Guau! A esta relación entre la electricidad y el magnetismo la llamamos electromagnetismo. A ver si adivináis qué es esto. Es un electroimán. Gracias a él podemos generar un campo magnético de una manera muy sencilla. Consiste en transformar una barra de metal en un imán, conectándolo a la corriente eléctrica, en este caso una pila. Para ello se enrolla un hilo de un material conductor, como por ejemplo cobre, hierro o aluminio, a la barra de metal. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Recordáis que antes os he dicho que las corrientes eléctricas generan un campo magnético a su alrededor? Este campo magnético es muy débil, por lo que al enrollarlo en la barra de metal en forma de espiral, centramos el campo magnético en una pequeña zona, aumentando así su potencia. Al activar el electroimán, permitimos que la corriente eléctrica comience a circular, activando el campo magnético y atrayendo así a los metales cercanos. Impresionante, ¿verdad? Las utilidades de los electroimanes son muy variadas. Podemos encontrarlos en los timbres o en los frenos de los coches, pero también en las enormes grúas que se utilizan para trasladar residuos metálicos en los vertederos. Buen trabajo, amigos y amigas. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! La de cosas que hemos aprendido en un solo vídeo. ¿Sabes que tenemos muchos más?
Imagina todo lo que puedes llegar a aprender. Suscríbete al canal educativo de Smile and Learn para aprender a la vez que te diviertes.